Territorios del pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente del IDAES UNSAM. Entre las décadas del 60 y 80 del siglo XX, la historia del cono sur de América Latina estuvo atravesada por una serie de violentas dictaduras. Brasil en 1964, Uruguay y Chile en 1973, Argentina en 1966 y 1976. Estos países estuvieron gobernados durante muchos años por regímenes autoritarios que desplegaron extraordinarios niveles de violencia represiva e intentaron profundas transformaciones sociales y económicas. Esas sociedades cargan hasta hoy con las heridas y las tensiones heredadas de todo ello, pero también hay amplios sectores sociales que en cada país pugnan por liberarse de esas marcas y construir sociedades más democráticas, más justas y con memoria. ¿Por qué en el Cono Sur estas dictaduras se dieron al mismo tiempo? ¿Qué tuvieron de común y de diferente entre ellas? ¿Qué relaciones establecieron entre sí los gobiernos autoritarios? ¿Cómo pensar a la vez un proceso regional e historias nacionales tan distintas? En los minutos que siguen intentaremos explorar algunas de estas cuestiones. Soy Marina Franco, historiadora, investigadora del CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Soy Soledad Lastra, soy socióloga, profesora de las Universidades Nacionales de San Martín y de La Plata y soy investigadora de CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Las últimas dictaduras del cono sur latinoamericano formaron parte de un ciclo histórico común a toda la región. La Guerra Fría, el crecimiento de los proyectos y grupos revolucionarios en América Latina, el endurecimiento de las respuestas de los sectores conservadores y de derecha y la presión de las potencias mundiales, especialmente de Estados Unidos, marcaron un contexto compartido. Allí confluyeron la violencia política y las respuestas autoritarias de parte de los sectores dominantes de cada país. Las décadas del 60 y 70 estuvieron marcadas por el crecimiento de los proyectos e ideologías que desafiaban el orden capitalista y la situación de dependencia de los países del llamado Tercer Mundo. Este fermento revolucionario y de transformación involucró amplios sectores de estudiantes, profesionales, trabajadores urbanos y rurales, iglesias, intelectuales y artistas. En cada país de la región se generaron intensos climas de cambio social, cultural y político. En algunos casos surgieron además grupos de izquierda para disputar el poder por las armas. Aunque su alcance y posibilidades reales fueron muy limitados, sirvieron de justificación a la creciente represión estatal. La Guerra Fría entre las grandes potencias mundiales impactó en América Latina a partir de la intervención norteamericana en el golpe que derrocó a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Pero fue después de la Revolución Cubana, en 1959, cuando Estados Unidos intensificó la presión y la intervención abierta en toda la región. Una de las formas más importantes de esa intervención fue la influencia doctrinaria sobre las Fuerzas Armadas a partir de la doctrina de la seguridad nacional. Según ella, las fuerzas militares de cada país debían ocuparse de la eliminación del enemigo marxista dentro de sus fronteras para garantizar entre todos la seguridad continental. A ello se sumó la influencia previa de la doctrina francesa de la guerra revolucionaria, tomada de las experiencias coloniales de ese país en Argelia e Indochina. Según ella, los grupos revolucionarios planteaban una guerra total y no convencional, que se desarrollaba en todos los planos de la vida social. Esta idea de la amenaza marxista y de la existencia de un enemigo interno peligroso fue compartida por amplios sectores políticos y gobiernos de toda la región, como escuchamos hace un momento en las declaraciones de Pinochet sobre el comunismo.
todas las dictaduras del Cono Sur fueron resultado de estas dinámicas de época. Por eso se suele hablar de dictaduras de la seguridad nacional o dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. En todas ellas hubo además un fuerte apoyo y participación de diversos sectores civiles vinculados a las derechas intelectuales y los grandes intereses económicos y empresariales. Sin embargo, en cada país, el proceso tuvo características particulares. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El 31 de marzo de 1964, el golpe militar que destituyó al presidente João Goulart en Brasil puso en marcha un proyecto de refundación del orden social que se caracterizó por la represión y exclusión inmediata de los sectores opositores y el apoyo de la prensa y de grandes grupos económicos. Mientras esta dictadura daba sus primeros pasos, en Uruguay se desarrollaba un proceso de creciente autoritarismo estatal de la mano de lo que algunos historiadores reconocen como un Estado policial. Es decir, aún en democracia se aplicaron medidas de emergencia y seguridad que suspendieron las garantías individuales e implantaron una represión estatal creciente y violenta. Finalmente, en junio de 1973, el presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y dejó en manos del poder militar la conducción del país. 3 meses después, el 11 de septiembre de 1973, el gobierno del presidente Salvador Allende en Chile fue derrocado violentamente por parte de las Fuerzas Armadas en alianza con las grandes corporaciones y el apoyo directo de los Estados Unidos. Los golpistas se oponían al proyecto de la vía democrática al socialismo de la Unidad Popular. Esta oleada regional autoritaria incidió también en Argentina. En 1966 hubo una primera dictadura en los marcos ideológicos de la doctrina de la seguridad nacional. En 1973 se volvió a un gobierno democrático. Sin embargo, a partir de 1974 comenzó a crecer nuevamente la persecución hacia movimientos políticos opositores, abonando el camino hacia un nuevo golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. La marca común y más fuerte de estas dictaduras fue la represión violenta sobre las oposiciones políticas, las izquierdas en particular y los sectores populares. Estos regímenes utilizaron mecanismos represivos compartidos y distintos a la vez. La dictadura uruguaya se caracterizó por el uso extendido de la prisión prolongada, de las torturas y de las condiciones inhumanas del encierro de los detenidos. La chilena, por su parte, recurrió a los fusilamientos abiertos y a las detenciones y destierros masivos. La brasileña apeló al encarcelamiento y la tortura sistemáticos. La dictadura argentina, en cambio, se destacó por la represión clandestina, como escuchamos en el audio anterior en el que el general Jorge Rafael Videla respondía a los reclamos por los desaparecidos. En la Argentina se instalaron centenares de centros clandestinos de detención a lo largo del territorio y se utilizó el mecanismo de la desaparición forzada de personas para desarmar y aniquilar todo intento de oposición política. En términos económicos, estas dictaduras estuvieron hermanadas por su interés en detener las reformas sociales, productivas y agrarias tendientes a la inclusión social, así como los movimientos sociales que exigían transformaciones de base. Sin embargo, los proyectos económicos dictatoriales fueron diferentes en cada país. Por ejemplo, en Brasil se impuso una política desarrollista con fuerte intervención del Estado para estimular ciertas áreas productivas. El milagro económico brasileño, así llamado, estuvo caracterizado por el crecimiento del Producto Bruto Interno durante los años de la represión más dura. En cambio, Argentina, Chile y Uruguay aplicaron políticas neoliberales variadas y cambiantes,
a partir de la inclusión de tecnócratas y expertos de mercado en la definición de sus programas económicos. Este giro neoliberal fue particularmente fuerte en Chile, donde el gobierno de Pinochet logró modificar profundamente la estructura económica del país. Algunas de estas dictaduras fueron exitosas en su grado de institucionalización y en su impacto en el futuro. Por ejemplo, en 1980, la dictadura chilena logró sancionar una nueva constitución nacional que perpetuó el poder de Pinochet, la tutela militar sobre el sistema político y sentó las bases de una profunda desigualdad social que hoy cuestiona todo el país. Y en una situación muy especial, porque nosotros tenemos una frontera, un límite oriente, que es un límite natural, determinado por la cordillera de los Andes, que es bastante difícil de franquear clandestinamente, y sobre todo franquearlo con 2 niños de tan corta edad, no por un lado. Y por otro lado, la documentación oficial, ya sea a través del ingreso por tierra, mar o aire, no indicaba ningún ingreso de los niños. O sea, estos niños en Chile legalmente no existían. Y sin embargo, físicamente estaban en Chile. Las dictaduras de la región mantuvieron fuertes conexiones entre sí, dado que fueron regímenes con proyectos políticos similares y con un marco ideológico común en torno a la seguridad nacional. Estas conexiones fueron particularmente importantes en el plano represivo. Estos regímenes pusieron en marcha lo que se conoce como la Operación Cóndor, un esquema represivo regional que funcionó entre 1975 y 1979. El Cóndor actuó a través de vínculos estatales y de relaciones bilaterales o trilaterales previas que se habían tejido entre los países del Cono Sur. Como escuchamos recién en relación a la aparición de 2 niños uruguayos en Santiago, esta operación propició el intercambio de información y la colaboración entre agentes de inteligencia y policías para el secuestro y la desaparición de personas, e incluso para la apropiación de niños y niñas. En definitiva, las dictaduras del Cono Sur se otorgaron la facultad de accionar territorialmente sin provocar conflictos que cuestionaran la soberanía nacional, actuando en el marco de fronteras ideológicas más que políticas. Sin embargo, estas conexiones no implicaron una alianza férrea entre las dictaduras. También hubo conflictos entre ellas, como el grave conflicto territorial por el Canal del Beagle, que en 1978 puso en tensión la hermandad entre la dictadura chilena y la argentina, y las llevó al borde de una guerra. Por ello, hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable tras una década de regresión y de oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que solo emana de las urnas. Las dictaduras militares del Cono Sur ejercieron la fuerza y el terror sobre toda la sociedad. Sin embargo, no fueron implacables ni todopoderosas. En sus trayectorias encontraron resistencias sociales y distintas dificultades para sostenerse en el poder. Entre las resistencias fueron muy importantes, por ejemplo, las protestas y movilizaciones sociales de Chile y Brasil en los últimos años de cada régimen. Entre las presiones es importante señalar el impacto de las denuncias locales e internacionales relacionadas con los crímenes cometidos y que dieron lugar a importantes movimientos de derechos humanos, como fue el caso argentino. Por otro lado, como acabamos de escuchar en el acto del Obelisco Uruguayo de noviembre de 1983, en algunos casos los partidos políticos opositores se aliaron para desestabilizar a las dictaduras, exigiendo y negociando aperturas políticas y alterando las expectativas de los militares de continuar en el poder. Por último, las dictaduras también sufrieron desgastes por conflictos internos y rupturas en sus equipos de gobierno, producto de liderazgos internos en disputa
o cálculos políticos poco exitosos, como los que derivaron en la Guerra de Malvinas en el caso argentino. Todos estos conflictos fueron abriendo la posibilidad de nuevos gobiernos civiles a lo largo de la década de 1980. Argentina en 1983, Uruguay y Brasil en 1985, Chile en 1990. Las transiciones a la democracia tuvieron temporalidades distintas y signos particulares, algunas con mayor presencia y control militar que otras. Desde entonces, en las sociedades atravesadas por aquella terrible experiencia, habitan memorias enfrentadas sobre ese pasado y tensiones que acompañan el desafío de construir comunidades políticas más democráticas y más justas. El reclamo por verdad y justicia y el respeto por los derechos humanos son aprendizajes y herencias de aquel pasado. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a nucleohistoriareciente@gmail.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos @nucleoidaes y en Facebook Núcleo de Historia Reciente IDAES UNSAM.